Antes de la última era glaciar, grandes mamíferos dominaban las llanuras de Norteamérica. Lanudos mamuts, felinos dientes de sable y otros extraordinarios animales. Actualmente no hay nada parecido. Pero entonces desaparecieron repentinamente. Nadie sabe por qué. Ocurrió muy rápido. ¿Los mataron los humanos? El hombre llegó a Norteamérica probablemente como un gran depredador. ¿O fue más parecido al problema climático al que nos enfrentamos hoy en día? Necesitamos saber cómo responde nuestro planeta a tales sucesos. ¿O fue algo procedente del espacio exterior? Ahora, una nueva teoría ha cobrado fuerza. La Tierra debió de ser un infierno, un día muy malo. Los científicos debaten nuevos y asombrosos descubrimientos. Se necesitan evidencias extraordinarias y todavía no las he visto. Nova se encuentra en el fondo de esta controversia en espera de encontrar la respuesta. Esto es arte. Esto para mí es la imagen de la Mona Lisa. Esto es ciencia en acción. Los riesgos son altos. El resultado incierto. Ahora, Nova se sumerge en la investigación para resolver el misterio de la última extinción. Hace 13.000 años el clima de la Tierra no era muy distinto al actual. Pero de pronto cambió radicalmente. Misteriosamente retrocedió a la era glacial. Y algunos de los animales más grandes que hayan vivido jamás desaparecieron. Enormes criaturas, incluido el mamut, parecido al elefante actual, con un pelo espeso y enormes colmillos. Y los felinos de dientes de sable, un feroz depredador más parecido a un oso que a un león. Estos magníficos animales dominaron la Tierra durante más de 100.000 años. Luego, como los dinosaurios unos 65 millones de años antes, desaparecieron en toda Norteamérica, en lo que se conoce como un instante geológico. La extinción final. Pero a diferencia de los dinosaurios, nadie sabe qué pasó. Había una increíble diversidad de vida animal. No hay nada parecido actualmente. Gary Haynes, un arqueólogo de la Universidad de Nevada, Reno, estudia los restos de estos animales y a sus descendientes modernos para tratar de deducir qué ocurrió con esa increíble diversidad de vida animal. Había varios tipos de mamuts, mastodontes y grandes depredadores. Había un león que era incluso más grande que el que hay actualmente en África, aunque muy parecido. Había felinos de dientes de sable, posiblemente el animal más memorable de todos. Era como un enorme felino, pero tenía unos curiosos colmillos. Algunos estaban arqueados y parecían la hoja de un sable o una daga. En total se extinguieron de repente entre 15 y 35 clases de grandes mamíferos, incluidos gigantescos perezosos que podían ser tan altos como una jirafa y con la envergadura de un elefante. También había algunas criaturas increíblemente singulares, como el gliptodonte. Imagínense un armadillo enorme con un caparazón blindado. Estaría muy bien protegido de los depredadores. No ves algo así hoy en día. A veces probablemente alcanzaría el tamaño de un coche. Había una profusa colección de animales, como en un safari de África. Algo parecido era entonces Norteamérica. Todo este tipo de animales deambulaban por allí. Una gran variedad de grandes animales preciosos y que se desvanecieron en un instante. El geólogo James Kennett también está fascinado por el motivo que acabó con estos animales. Algunos de sus descubrimientos a lo largo de su carrera han ayudado a iluminar el misterio. Es una pasión tan antigua que, de hecho, escribió sobre ello en su primer libro de texto científico, a la edad de 11 años.
Ya quería ser geólogo cuando tenía 11 años y escribí algunos libros, uno de paleontología. Hice un dibujo de un felino dientes de sable. Esta es mi interpretación de un lanudo mamut. Ya debía de estar interesado en la extinción de estos animales porque explicaba lo que era un megaterio, este perezoso gigante que dice: sin protección los hombres de las cavernas los mataron debido a su estupidez. Pero es importante, dice Kenneth, tratar de descifrar por qué estos grandes mamíferos desaparecieron. Sobre todo actualmente, cuando los humanos nos preocupamos por los cambios en nuestro entorno. Ocurrió algo tremendo y muy rápido. Fue algo muy triste que todo aquello se perdiera. Se perdió todo y de repente. La extinción de esos animales ha desconcertado a los científicos durante siglos. Pero actualmente existe una nueva y controvertida teoría que quizá pueda explicarlo. Allen West está buscando pruebas. Un ex geofísico de la minería y la industria del petróleo utiliza su experiencia para investigar este misterio. Millones y millones de mamuts, mastodontes, felinos de dientes de sable, camellos y caballos americanos pastaban felizmente por toda Norteamérica. Y todos desaparecieron justo en esta línea. Se desvanecieron exactamente en este punto. Esta línea de extinción, claramente visible en el lecho de este río al sur de Arizona, cerca de la frontera mexicana, aparece justo debajo de esta inquietante capa oscura de tierra formada de plantas y algas en descomposición. Se llama la Franja Negra. He recogido algunos de estos sedimentos que están encima de la Franja Negra. También cojo muestras de 1 centímetro más abajo de esta franja. Por aquí es donde los mamuts deberían haber estado. Así que esta es la zona de acción. La belleza de esta franja consiste en que es una visión extraordinaria del pasado. Es muy raro en cualquier exploración geológica ser capaz de señalar un lugar y decir: aquí es donde ocurrió algo repentinamente. Durante los 3 últimos años, West ha utilizado sus ahorros enviando muestras de tierra a sus contactos de todo el mundo para intentar resolver el misterio. West se ha convertido en todo un mensajero de tierra de la era glaciar. En un excitante primer descubrimiento, el equipo encontró rastros de iridio, uno de los elementos más raros en la corteza terrestre. Este descubrimiento significaba que podían estar ante algo realmente grande. A finales de los años 70, un ganador del premio Nobel llamado Luis Álvarez y su hijo Walter también encontraron iridio en unas capas geológicas de hace 65 millones de años, la época en que desaparecieron los dinosaurios. Fue un descubrimiento sensacional. Aunque se ha encontrado iridio en varios lugares de la superficie terrestre, se trata de cantidades diminutas. Sin embargo, aparece en gran cantidad en los meteoritos y en otros materiales cósmicos. Así que cuando encontramos iridio en una capa en particular, lo primero que piensas es: ¿fue por algún suceso cósmico? Mientras se acumulan las evidencias, el veredicto parece inevitable. Un asteroide proveniente del espacio acabó con los dinosaurios. La era de las bestias gigantes que habían dominado la Tierra durante millones de años terminó con un estallido. Significa que los elevados niveles de iridio hallados bajo la Franja Negra indican que los animales de la era glaciar compartieron un destino similar. Allen West y James Kenneth son parte de un creciente equipo de científicos que están analizando esta nueva evidencia. Sugieren que hace 12.900 años un cometa se precipitó sobre la Tierra. Esta catástrofe cósmica habría arrasado a los grandes animales terrestres. Es difícil entender el desastre. Algo con lo que podemos compararlo es con el estallido de una bomba nuclear,
o quizá varias de ellas. Podemos imaginarnos múltiples explosiones nucleares sobre vastas áreas, generando enormes olas de presión y de un calor instantáneo abatiéndose sobre los bosques. Eso provocó enormes incendios en amplias áreas. Y desapareció toda la vegetación. El fuego habría destruido las fuentes de alimento para muchos de estos animales, y pensamos que ese es el principal motivo por el que se extinguieron los animales más grandes. Cuanto más grandes eran los animales, más elevados fueron los efectos devastadores. La tierra debió de ser un infierno. Sin duda, un día tan señalado debió de dejar pruebas evidentes, como este cráter, consecuencia de un impacto hace 50.000 años. Pero hasta ahora no se ha encontrado ningún cráter. Y eso significa que el equipo de búsqueda necesita encontrar otra prueba convincente. Por eso se dirigen a los confines de la Tierra. Van hacia el manto helado de Groenlandia. Paul Majewski, de la Universidad de Maine, se ha unido al equipo y va particularmente bien equipado para el trabajo. Es uno de los expertos más importantes de glaciares y tiene una amplia experiencia en recorrer la Antártida. Si hay alguna evidencia en este magnífico glaciar de que un cometa destruyera a los grandes animales, Majewski quiere encontrarla. La razón de que quizá pueda hacerlo es que este viejo hielo no es solo bello, sino que también es una exquisita biblioteca helada de información sobre la historia de la Tierra. Estos icebergs han capturado en su interior una historia extraordinaria. Atrapado dentro de cada valiosa nevada anual, hay un sorprendente archivo sobre cómo era el entorno de aquella época. Estos glaciares son como discos duros de un ordenador gigantesco llenos de información helada, incluido el antiguo polvo microscópico. La misma nieve saca las pequeñas partículas de polvo, restos que salen de los volcanes, de incendios forestales y de impactos de meteoritos. En alguna parte del enorme manto helado de Groenlandia están la nieve y el polvo que cayeron cuando los mamuts andaban por la Tierra. Y posiblemente la evidencia de algún rastro químico del impacto cósmico que les borró del mapa. Pero ¿cómo se puede encontrar esa capa específica de hielo? Durante el breve verano de Groenlandia, Nova trajo a Paul Majewski para que aceptara el reto. Majewski llegó acompañado de su colega Andrei Kurbatov, un experto en analizar partículas microscópicas de los glaciares. Fueron en busca de evidencias del impacto sepultadas en el hielo, en concreto materiales extraterrestres como el iridio, la clave que ayudaría a esclarecer la extinción de los dinosaurios. El primer paso es la abrumadora tarea de encontrar la capa de hielo de hace 12.900 años, en este vasto y antiguo manto de hielo de Groenlandia. Dejaremos esos 2 días porque tendrá lugar un eclipse. Majewski está trabajando con Stephensen, un científico danés que conoce este glaciar a la perfección. Si miras aquí puedes ver que hay una línea blanca entre las 2 negras. Esta es la última capa de hielo de la era glaciar. Y justo aquí el hielo empieza a moverse. La capa de hielo que buscan está entre 2 rasgos distintivos motivados por las condiciones de la era glaciar. Los glaciares preservan la nieve en capas anuales y son claramente visibles, igual que los anillos de un árbol. En los bordes del manto de hielo de Groenlandia, estas capas están a la vista. Igual que los estratos de tierra están a la vista en la franja negra. Y hay otro paralelismo. La franja negra de Arizona aparece justo cuando se extinguieron los animales, y aquí en Groenlandia
también hay un marcador visual de esa época. El hielo de la última era glaciar es de color gris, porque el clima árido durante la glaciación erosionaba el suelo y levantaba mucho polvo que quedaba atrapado en el hielo. Estas franjas de color alternando entre gris y blanco se pueden ver claramente en esta fotografía aérea. El hielo de la época en que sucumbieron los mamuts debería estar justo entre esas franjas grises. Y cada año durante el corto verano groenlandés, cuando el glaciar no está cubierto de nieve, estas diferencias de color son visibles en la superficie del hielo. Este hielo oscuro es lo que llamamos hielo de terciopelo porque se mueve de una forma muy suave y delicada. Y luego, en el fondo, vemos aparecer un hielo mucho más desigual y blancuzco. Casi se puede ver la transición allá arriba. Sí. Stephensen ha analizado esta zona y ha encontrado evidencias de hielo de ese misterioso periodo. Utilizando esas diferencias de color, se dirige hacia una pendiente con hielo de ambos colores. Este es un lugar prometedor, pero de nuevo, como ya sabes, Paul, en la ciencia tienes que intentarlo y esperar estar en lo cierto. Ahora mismo esta sería mi mejor estimación. Esto es la ciencia en acción. Pero han andado un largo camino por una estimación, aunque esté fundamentada. Quiero asegurarme una muestra de esa parte de arriba. Para confirmar que este es realmente el lugar preciso, se necesitará un sofisticado análisis molecular que solo se podrá realizar en el laboratorio. Por ahora, su labor es recoger muestras y confiar en que están en el lugar correcto. Inténtalo con un escoplo. Mayevsky y Kurbatov excavan una zanja de 17 metros en la pendiente a través de las capas expuestas, desde el hielo más reciente hasta el más antiguo, profundizando hasta la era glaciar. Se cogen muestras en secciones de 15 centímetros. Así, cualquier cambio en los niveles de materiales extraterrestres, como el iridio, quedarán a la vista. Se necesitan muchas muestras distintas. Se usan unas botellas especiales y limpias para recoger hielo y analizar si hay presencia de iridio. Eso bastará. Se recogen otras muestras en busca de isótopos de oxígeno que pudieran ayudar a determinar la era glaciar. Finalmente se cogen trozos de hielo para comprobar si hay algún indicio de lo que pudiera ser la huella de una catástrofe cósmica. Hay mucho en juego. Solo cuando estas muestras se hayan analizado, Mayevsky sabrá si este viaje ha sido una pérdida de tiempo o puede demostrar que la Tierra fue golpeada por un objeto del espacio exterior hace solo 12.900 años. Un objeto lo bastante grande como para acabar con 35 especies de animales. Una auténtica y extraordinaria exigencia. No es imposible que pueda haber ocurrido un hecho así tan recientemente, pero es poco improbable. Cuando proclamas una afirmación tan extraordinaria e improbable, necesitas pruebas extraordinarias y yo no he visto esas evidencias. El físico Mark Boslow analiza impactos de cometas y asteroides. Dice que una manera de evaluar si hubo un impacto tan devastador es calculando las probabilidades estadísticas de que ocurriera. Y las posibilidades no son buenas. Es sumamente improbable. Estamos hablando de algo que tal vez pase solo una vez en toda la vida de la Tierra. Y me cuesta bastante aceptar que algo semejante haya sucedido tan recientemente. Boslow utiliza algunos de los ordenadores más potentes del Departamento de Energía para simular diversos impactos cósmicos y explosiones en el aire. En esta simulación utilizo un asteroide, uno pequeño, a 48.300 km por hora y que explota a 4.830 km de la superficie. Y es capaz de mostrar claramente su poder devastador. Es la zona cero, con temperaturas tan calientes como la superficie del Sol, y este torbellino se mueve a velocidades supersónicas. Es como un gran tornado caliente, es uno de los acontecimientos más extremos. Creo que alguna vez podría ocurrir en la superficie de la Tierra.
Boslow dice que un suceso semejante sin duda devastaría todo el entorno y los animales grandes. Pero cree que hay explicaciones mucho más simples. La explicación más simple es probablemente la mejor, sucede en muchas ocasiones. Y hay otras hipótesis que a mí no me parecen tan extraordinarias. Me parece un poco inverosímil. Hay muchas especies que no se extinguieron y sería difícil de explicar. ¿Por qué el ciervo, el alce y el oso no fueron afectados si todos los demás grandes mamíferos lo fueron? ¿Por qué sobrevivieron? ¿Podría haber una explicación más realista para esas misteriosas extinciones? Posiblemente. Y para entenderlo es importante investigar cómo era la Tierra en aquella época. Y ese es el trabajo que ha realizado Vance Haynes, un legendario arqueólogo de la Universidad de Arizona. Un día, mientras andaba por el lecho de un río en los años 60, Haynes vio unos huesos incrustados en la pared del cañón. Resultaron ser de un mamut. Su siguiente investigación de este emplazamiento nos ha proporcionado una de las mejores imágenes de la vida de aquí, hace 13.000 años. Ese paisaje es difícil de imaginar viendo la actual Arizona. En lugar de ciudades en continuo crecimiento, había valles poblados de animales. Y en lugar de los jubilados y golfistas que acuden en tropel, había otros emigrantes. Los primeros humanos documentados de Norteamérica, los Clovis. Los hombres Clovis parece que llegaron a esta zona justo antes de formarse la Franja Negra. La poca información que tenemos sobre ellos proviene de sus herramientas de piedra bellamente talladas y de las puntas de lanza, llamadas puntas Clovis. Son esencialmente arte funcional. Esto se puede usar como cuchillo, al igual que como punta de un proyectil. Su función básica es matar, pero sin embargo, se tomaron la molestia de obtener una buena simetría. Estas pulidas armas de piedra fueron el principal avance tecnológico para la caza. Viendo sus utensilios, creo que eran un pueblo muy sofisticado. Estas estarían probablemente en unas lanzas usadas para matar, empuñándolas o lanzándolas. La idea era que una vez hubiera penetrado en el animal, esto se soltaría y quedaría dentro de él. Tendrían otra para reemplazarla y estar de nuevo preparados. Las excavaciones de Haynes en la Franja Negra demostraron que los Clovis cazaron aquí mamuts y otros animales justo hasta su desaparición. Y aquí es donde esos animales llegaron a su repentino final. Hemos datado repetidamente este nivel de aquí en hace 12.900 años. Para mí lo fundamental es que ocurrió algo que no entendemos. Los intentos por explicar este misterio han conducido a conjeturas peculiares. El valor de esta muestra, guardada bajo llave en los archivos del Museo Estatal de Arizona, no es el de un tesoro. Pero la muestra no es otra cosa que un antiquísimo trozo de excremento, caca de un perezoso gigante. Sí, han oído bien, la caca de un perezoso gigante. No es ciencia refinada. Al trabajar en el laboratorio con ese material ya saben a qué huele. Según Jim King, exdirector del Museo Carnegie de Historia Natural, el excremento del perezoso guarda numerosas evidencias sobre cómo vivían los animales y sobre cómo murieron. El excremento fosilizado es fabuloso porque en mi mano está la prueba de lo que comieron esos animales. ¿Ven todas esas fibras y ramitas? La mayoría serán fibras del árbol de Josué. El estiércol fue descubierto en una cueva. Estaba amontonado en una pila de 1,5 metros de altura. Es rico en carbono y por tanto perfecto para la datación por radiocarbono. La muestra más reciente de esta cueva es de hace unos 12.900 años, la época en que apareció la Franja Negra,
Y no mucho después, los artilugios de piedra muestran la llegada de los Clovis. Los científicos utilizaron esta coincidencia para apoyar la teoría de que estos primeros cazadores fueron los responsables de eliminar a los grandes animales terrestres. Los hombres probablemente llegaron a Norteamérica en aquel momento. Como depredadores, encontraron una fauna incauta que no sabía a lo que se enfrentaba. Los superdepredadores se comunicaban, tenían armas, cazaban en grupos, se coordinaban, hacían todas las cosas que haríamos nosotros si tuviéramos que cazar animales grandes. Más recientemente, la historia ha apoyado esta teoría. En Isla Mauricio, la llegada de los holandeses condenó al dodo. Y en Nueva Zelanda, los primeros colonizadores acabaron con las moas. ¿Pero pudo pasar lo mismo con los enormes animales que habitaban por toda Norteamérica? La fecha no concuerda con ello. Para mí es inconcebible. Según Kenneth, la idea de que los hombres primitivos exterminaran a estos grandes animales es absurda. Pudo ocurrir en entornos de islas pequeñas, pero es imposible imaginar que pudieran causar tal estrago en un continente tan vasto como Norteamérica. No tenían la tecnología que tiene el hombre moderno. No tenían helicópteros, ni armas de fuego, ni navegación por satélite y demás. Siempre me ha asombrado cómo pudieron rastrear ese último caballo, el último mamut o el último camello. Me deja perplejo, y es que no tiene sentido. Cuando la teoría de la llamada exageración humana no puede proporcionar una respuesta, ¿qué puede hacerlo? No es la primera expedición que Paul Mayewski ha hecho a estos glaciares en busca de evidencias. En los años 90, Mayewski perforó el centro de la capa de hielo de Groenlandia y extrajo muestras de hielo que se remontaban a hace más de 200.000 años, para comprender cómo ha cambiado el clima del mundo. Por entonces nadie pensaba en comprobar marcadores de impacto como el iridio, aunque lo que encontraron fue extraordinario. Las muestras de hielo demostraron que el clima de la Tierra puede cambiar rápidamente de forma extrema. Sofisticados análisis moleculares del hielo pueden revelar la temperatura de la época en que se formó. El hielo de ese periodo en el que los animales se extinguieron muestra un cambio muy inusual. Las temperaturas bajaron bruscamente. Pasó muy rápido. Cuando piensas en ello es algo increíble. Es un cambio completo en el estado del sistema climático. Es como si hay 2 o 3 meses de invierno en Nueva Inglaterra y de repente se pasara a tener 11 o 12 meses de invierno al año. Posiblemente en menos de 2 años, las temperaturas anuales en Norteamérica cayeron hasta 8 grados, lo cual quizá no parezca mucho. Pero la última vez que se llegó a ese frío, la zona donde hoy está Chicago quedó sepultada bajo 1.600 metros de hielo. En la mayor parte del mundo el clima cambia. Algunos lugares se enfrían más y otros se secan, causando más incendios. ¿Fue ese repentino cambio de clima y no los cazadores Clovis lo que aniquiló a los grandes mamíferos? Hay periodos en la historia geológica donde las cosas se vuelven muy descontroladas, y aquel fue uno de esos periodos. Se atravesaba un importante cambio climático, y algunos animales no se adaptaron. Gary Haynes dice que eso es cierto, pero hubo otros cambios climáticos similares, y esos animales sobrevivieron. ¿Por qué este iba a aniquilarlos? Él cree que aunque el clima pueda haber intervenido, el hombre fue finalmente el responsable. No nos gusta pensar en lo destructivos que somos. Incluso pocas muertes pudieron ser un factor decisivo para algunas especies, llevándolas a la extinción, ya que estaban debilitadas por el cambio climático.
Los humanos siempre han provocado impacto en su entorno. La desaparición de los grandes mamíferos terrestres es uno de los acontecimientos más dramáticos en la historia de la Tierra. La última extinción. Y precisamente no se han hallado artilugios de los Clovis que daten de esa época. La única historia con la que contamos está escrita en la química y en la arqueología. Y hasta ahora, los indicios no han resuelto adecuadamente el misterio. La nueva teoría del impacto cósmico ha reavivado la controversia. El hallazgo inicial de iridio en la Franja Negra fue un descubrimiento llamativo. Pero los niveles eran mucho más bajos que los encontrados en la época de la extinción de los dinosaurios. Como el polvo cósmico se acumula de forma natural en la superficie de la Tierra, los bajos niveles de iridio encontrados no son nada concluyentes, pero nos dan una pista sobre dónde hay que buscar más evidencias. Incluyendo la Franja Negra en Arizona, hay al menos 31 emplazamientos en Norteamérica y 6 en Europa, donde el equipo ha recogido tierra de la época de las extinciones. Eso significa que hay mucha tierra por analizar. James Kennett y su hijo Douglas, arqueólogo, están inmersos en ello. Mira eso, Ted. Aquí hay 1, 2, 3. Aquí se encuentran Allen West, Jim Whitke, un geólogo, y Ted Bunch, antiguo miembro de la NASA. Las nuevas tecnologías, desarrolladas desde que empezó el estudio sobre la muerte de los dinosaurios, han desvelado los secretos que ocultan estas muestras de tierra a escala nano. Lo que West y el equipo encuentran en esta antigua tierra es extraordinario. ¿Qué es eso? Esto es una esférula de carbono abierta. Sabemos que se forman al quemar madera de pino y semillas de picea. Esto es en realidad savia de árbol. Este ha sido quemado. Pero lo que lo hace sumamente inusual es el hecho de que lo vincula con un impacto cósmico. Está incrustado en estos bordes que podéis ver aquí alrededor. Uno de los descubrimientos más intrigantes hasta ahora está enterrado en las esférulas. Dentro de las estructuras de carbono, los científicos han encontrado algo tan emocionante para ellos como lo sería para cualquier persona. Diamantes. Diamantes a escala nano, para ser exactos. Cada uno de los bordes de estos pequeños agujeros de aquí están conectados con los diamantes. En algunos casos, el 30% de estas esférulas de carbono están hechas de diminutos diamantes. Estos nanodiamantes pueden ser tan pequeños que 1 millón de ellos cabrían dentro de un grano de arena. Si se pudieran extraer, tendríamos en Estados Unidos diamantes por valores de miles de millones de dólares, pero quizá también costaría miles de millones extraerlos, así que... Dejando especulaciones geológicas aparte, es un importante descubrimiento. Es como ver una imagen de Hubble, todas las galaxias del universo. Hay un número increíble de estas cosas. Habrá que coordinarlas de alguna manera. Se sabe muy poco sobre cómo se han formado estos nanodiamantes. 30, 1, 9... El equipo ha descubierto varias clases distintas. La mayoría de los diamantes encontrados en la Tierra son cúbicos y tienen una estructura altamente simétrica. Pero uno de los tipos de diamante encontrados es hexagonal, lo cual es muy poco común. Para que se dé esta forma ha tenido que ser sometido a una alta presión, como por ejemplo un impacto. Veo un contorno hexagonal. Es genial. Estos son diamantes hexagonales. Este tipo de diamantes no se encuentran en el manto de la Tierra. No ocurre esto a nivel terrestre. Solo sucede en cráteres, meteoritos, en polvo interplanetario. Son todos extraterrestres. Es muy difícil explicar la presencia de tal cantidad de diamantes en áreas tan amplias del planeta, aparte de que se formasen debido a un impacto extraterrestre. ¿Pero es necesariamente así?
Yo todavía soy escéptico porque ellos se están refiriendo a un cometa gigante, tal vez de un diámetro de unos 3 kilómetros. Algo así de grande tiene la masa suficiente para poder llegar hasta la Tierra y producir un cráter enorme. Haría un gran agujero. Según Mark Boslow, los conocimientos sobre la formación de los nanodiamantes no son suficientes, pero si son el indicador de un impacto, ¿dónde está el cráter? 30.000 años no es demasiado tiempo en términos de tiempo geológico, por lo que sería un cráter muy joven, y sería muy obvio si algo así existiera en Norteamérica. Cuando se propuso la teoría de la aniquilación de los dinosaurios por un asteroide, tampoco se encontró el cráter. Pero más de una década después lo hallaron, la mayor parte bajo el agua, y confirmó los primeros descubrimientos de iridio. Hasta ahora nadie ha encontrado el cráter relacionado con la extinción de los grandes mamíferos terrestres. ¿Se descubrirá por fin un cráter que refuerce esta teoría o podría haber otra explicación? Esta es una pregunta que Peter Schultz trata de responder. Aquí puede simular impactos con mayor seguridad usando el arma de hipervelocidad en el Centro de Investigación Ames de la NASA, a las afueras de San Francisco. Bien. Una pequeña bola de cristal se utiliza como bala y simula el proyectil cósmico. La bola se coloca en el arma de 12 metros de largo y se dispara en una cámara vacía para simular distintos escenarios de posibles impactos. Esta parte me pone nervioso. En esta prueba, Schultz quiere saber qué pasaría si el objeto desde el espacio o la bala de cristal se rompiera en 1000 pedazos antes de impactar en la Tierra. Una idea inspirada en el cometa Shoemaker-Levy, que en 1994 se fragmentó antes de caer sobre Júpiter. Esto podría ser interesante, especialmente con las nuevas cámaras. Espero que podamos ver la forma en que se esparce. Ha estado muy bien. Veámoslo ahora con las cámaras de alta velocidad. Las cámaras de alta velocidad captan el impacto. Es impresionante. Detienen la acción hasta 1 millón de fotogramas por segundo. Vuelve atrás. Veámoslo. Tenemos miles, millones de pequeños fragmentos precipitándose simultáneamente sobre la superficie. Ese haz brillante de aquí es el proyectil que transportaría algo de iridio, alguna señal del impacto. Y después de caer se habría esparcido por todas partes y distribuido por toda la Tierra. Ahí es donde está la explicación. Esto es lo que nos advierte de que ha habido un impacto. Este es el enorme cráter que produciría un solo impacto. Muy obvio. Así que, ¿qué tamaño tendría el cráter si un cometa del mismo tamaño se hubiese partido en miles de trozos pequeños? En realidad podemos ver los pequeños cráteres individuales. Luego llega el viento y lo borra. La Tierra lo iría cubriendo con facilidad. Con un poco de agua y con el tiempo se pierden las evidencias. Una segunda hipótesis sería que el cometa o la mayor parte de él hubiera colisionado contra un glaciar que cubría una gran parte de Norteamérica durante la era glaciar. Ese impacto se puede simular con el arma de impacto utilizando un trozo de hielo más grande. Aquí habría una temperatura extrema. El cráter simplemente se forma en el hielo. El hielo de alrededor se rompe, luego simplemente desaparece. De nuevo se pierde la evidencia. El hielo ha actuado como un chaleco antibalas.
Un impacto en un glaciar podría ser otra manera de explicar la ausencia de un cráter. Pero el peso de la prueba todavía subyace en la teoría del cometa. Y su prueba más importante, los nanodiamantes, está siendo cuestionada. Mark Boslow cree que debe de haber otra explicación más verosímil. Por ejemplo, diminutos micrometeoritos de bajo nivel están constantemente cayendo de la atmósfera. ¿Sucedió algo para que durante los cambios medioambientales que ocurrieron en aquella época se encontraran justo en la Franja Negra? Tenemos esta lluvia de micrometeoritos continuamente y contienen diamantes, pero la pregunta es, ¿se pueden concentrar esos diamantes mediante algún mecanismo que varíe cuando hay un abrupto cambio climático? Así surge otra pregunta difícil. ¿Cuándo aparecieron esos nanodiamantes? ¿Cayeron poco a poco o aparecieron todos a la vez? Afortunadamente, los glaciares, grandes fuentes de información, pueden contestarnos. Este es un ejemplo clásico de cómo la superficie de un glaciar puede capturar la información medioambiental. El polvo y las fibras son llevadas por el viento hasta el glaciar. Luego vuelve a nevar y el polvo queda indefectiblemente atrapado y se queda allí durante décadas, siglos, milenios, decenas de miles de años. Así que tenemos un archivo exacto de lo que ocurrió en aquella época. Un ejemplo moderno lo encontramos en el humo de los recientes y devastadores incendios de California. Esta imagen de satélite nos muestra cómo el humo se eleva hacia la atmósfera. Finalmente se abre camino hasta Groenlandia y será capturado en la capa superior del manto helado. Este glaciar es sin duda una caja de seguridad con la fecha incluida de cuando se selló. La cuestión clave es, ¿puede Mayevsky encontrar nanodiamantes o iridio dentro de una capa estrecha situada bajo la Franja Negra de 12.900 años de antigüedad y no arriba o más abajo? Eso demostraría que esa evidencia no cayó gradualmente durante un largo periodo de tiempo. Esta es la zanja original. ¿Recuerdan cómo se obtuvieron las muestras a través de miles de capas de hielo para comprobar si había iridio, esférulas de carbono o nanodiamantes? Ahora, de vuelta al Instituto del Cambio Climático de Mayevsky en la Universidad de Maine, las muestras recogidas pasarán por distintas pruebas. El primer conjunto de muestras es analizado. Esperan confirmar si han tenido éxito en la búsqueda de esa estrecha capa de hielo perteneciente a la época de la extinción. Este aparato puede conseguirlo analizando la estructura atómica del oxígeno en el hielo, el cual puede revelar la temperatura exacta que había cuando se formó el hielo. Mayevsky y el equipo ya han realizado este análisis en hielo con más de 100.000 años del corazón de Groenlandia. Por lo que los resultados de las muestras nuevas se compararán con sus sólidos informes. Y extraordinariamente, el resultado del laboratorio muestra una sospechosa coincidencia. La probabilidad de que pudiéramos encontrarlo era muy pequeña. Era extremadamente difícil. Y de repente verlo delante de ti es algo prodigioso. Parece que Mayevsky, Stephenson y Kurbatov encontraron hielo perteneciente a la época en que esos mamíferos se extinguieron. En el laboratorio hicieron la prueba del iridio, un raro elemento cuyo hallazgo ayudó a resolver la extinción de los dinosaurios. Los resultados mostraron un pico justo en el periodo en que desaparecieron los animales, pero no era demasiado grande. El pico no era exageradamente alto, era unas 3 veces mayor que el resto, pero obtener un pico preservado de ese nivel es algo fascinante.
Ese iridio es un indicio sugerente, pero igual que en la Franja Negra, no es algo concluyente, porque los niveles son bajos. Ahora quedan los nanodiamantes, que es el proceso más difícil. Buscar evidencias en las muestras recogidas de una zanja de 17 metros, que son 1 millón de veces más pequeñas que un grano de arena, es un proceso muy meticuloso. Esta labor recayó en Allen West. Es muy difícil trabajar con esférulas de 10 micras. Cuando el trabajo terminó y West preparó las muestras para el microscopio electrónico de transmisión, Nova sugirió a Paul Majewski que se uniera a James Kennett y al científico Caris Merced en la Universidad de California en Santa Bárbara para que siguiera a las pruebas. Vamos a ver. Una clara identificación. Bien, eso es. Es extraordinario, hay millones por todas partes. Hay millones, es claro y directamente extraordinario. La primera muestra que observaron es del probable periodo de extinción. Consiste en un gran número de partículas. Está claro que cayó de la atmósfera. Esto tiene enormes implicaciones. Es imposible obtener este tipo de partículas en la capa de hielo a menos que caigan de la atmósfera. Es asombroso. Sin duda estos son diamantes, así que esto es un avance extraordinario. Mercer realiza una prueba para comprobar que esas partículas son diamantes. Se lanza un haz de electrones contra ellas que proyecta una serie de anillos. Cada estructura de cristal dispersa el haz en una forma única, creando un patrón identificable. Inmediatamente aparece un patrón que resulta muy familiar. Esto es arte. Para mí esto es la imagen de Mona Lisa en lo que concierne a la ciencia de la Tierra. Esas motas negras son nanodiamantes en una concentración extraordinaria en solo una muestra. La prueba revela que hay diferentes tipos de diamantes, incluidos diamantes hexagonales, el indicador más claro de un impacto extraterrestre. Se cree que un diamante ha moldeado su estructura atómica debido a una fuerza masiva. Nunca antes había visto algo parecido. Para mí es emocionante, muy excitante. Estoy buscando formas cúbicas y me encuentro con hexágonos. Me pregunto, ¿hexágonos en Groenlandia? Y sin embargo aquí están en el manto helado de Groenlandia. Es muy especial porque el manto de hielo de Groenlandia ha ido acumulando capas desde hace 450.000 años. Nosotros intentábamos encontrar una en concreto y la primera muestra que observamos contiene miles de millones de nanodiamantes, lo cual será probablemente la clave definitiva para demostrar que hubo una lluvia de cometas en esa época. Observar este tipo de material es apasionante. ¿Por qué? Bueno, para James Kennett, el momento de un descubrimiento es arrollador. Disculpe. Es muy emocionante. Es muy emocionante. No hay palabras. Es una experiencia que normalmente no sucede a lo largo de toda la carrera científica. Los momentos de un gran descubrimiento son muy emocionantes para los científicos. Cuando descubren algo que creen que es un avance realmente importante, digamos que un momento eureka, se produce una gran euforia, un gran júbilo y emoción. Son momentos intensos. La hipótesis pronosticaba que los diamantes deberían estar ahí, y ahí estaban. Hasta ahora los nanodiamantes se han encontrado solo en capas de hielo cercanas a la época de la extinción. Un claro indicador de que no cayeron de la atmósfera durante un largo periodo de tiempo. Cada vez que encontramos nuevos vestigios de evidencias de la capa de hielo, piensas, Dios mío, ¿qué más puede haber ahí? Han capturado todo lo que pasaba en la atmósfera.
Y en este caso en particular, la evidencia es muy emocionante. Cada nuevo descubrimiento ratifica la teoría de que un cometa eliminó a los grandes mamíferos terrestres hace 12.900 años. Es el principio de la investigación. Y no hay duda de que surgirán nuevas teorías. Encontrar el motivo de una extinción es un trabajo largo y complicado. Intervienen muchos factores como el cambio climático y la caza por parte de los humanos que alteraron el medio ambiente. Pero la nueva evidencia de un impacto masivo está cambiando nuestra comprensión sobre la desaparición de los animales en Norteamérica en la era glaciar. Fue un día triste para Norteamérica por la pérdida de esos animales. Todo el paisaje debía de ser muy diferente. De hecho, el desarrollo cultural humano hubiera sido radicalmente distinto los últimos 13.000 años si esos animales hubiesen sobrevivido.